Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Cumpliendo el compromiso de la Corporación Viviendo, que se ha empeñado en contribuir a producir una representación nueva, o mejor que nueva, que sea más o menos el reflejo de lo que está pasando con la condición humana, con el ser humano que ha estado escondido, ha estado anulado, ha estado perdido en los acontecimientos de la vida. Ese ser que no aparece como actor de la vida nacional, de la vida social, de la vida política, jurídica, y que es más bien como un objeto en el que se proyectan esas dificultades, esas instancias o esas instituciones. Y entonces la Corporación Viviendo ha planteado el tema de la filosofía de la inclusión, un compromiso muy interesante en la producción de condiciones para que este sujeto anulado, este ser humano que está desconocido, que no está en el panorama de la vida histórica social, surja, emerja y teniendo la palabra, siendo visibilizado, cuente su historia, cuente cuál es su forma de gozar, cómo desea que pasen las cosas en lo social y en lo particular, y que diga cuál es su compromiso responsable, cómo él puede responsabilizarse de no solamente cuidarse a sí mismo, sino intervenir también en el cuidado de los otros. Lo hemos visto en los diferentes resultados que se han propuesto aquí en el programa Palabra Plena, resultados de la intervención que la corporación hace a través de el modelo que aplica, que es el modelo ECO2, un modelo que piensa al ser humano, que piensa al sujeto, que nos lleva a pensar, a interrogar sobre cuál es la condición del ser humano. Y la mayoría de los actores que han venido aquí han hablado de cómo ellos han tenido una responsabilidad en la producción de sí mismos. Esto parece como extraño, ¿no? Que el ser humano tenga la oportunidad de producirse a sí mismo, porque generalmente nosotros estamos endosados, si se quiere decir esa palabra, estamos separados, estamos alienados en los otros y no nos damos cuenta de que tenemos mucho que ver en la producción de nosotros mismos a través de esa relación con los otros. Así pasa socialmente y se explica que nosotros estemos actuando, estemos haciendo las cosas que el otro quiere. Es muy notorio. Hoy en la discusión que hace el país en torno al tema de la paz, de los diálogos de paz, de la producción de una nueva condición histórica social que sea una oportunidad de convivencia para el país, es muy notorio ver cómo cada actor viene y dice cuál es su interés, cuál es su deseo, cómo quiere que pasen las cosas, va contando su historia, pero también va revelando sus verdaderos intereses.
Y esos intereses tienen también una característica, que están prácticamente determinados por lo que el otro quiere que pase. A mí me pasa. Generalmente la vida mía ha transcurrido haciendo cosas que otro quiere. Lo que quisieron mis padres, lo que quisieron mis profesores, lo que quieren las instituciones donde yo he tenido, digamos, una instalación, una ubicación para mi crecimiento, para mi desarrollo. Es eso lo que yo he hecho. Y en el fondo, yo he estado perdido ahí. Mis actos, mis pensamientos, mis emociones han sido señalados por el otro. La cultura me ha dicho qué tengo que hacer, cómo tengo que pensar, cómo tengo que desenvolverme, qué cosas puedo creer, a qué cosas puedo aspirar, qué cosas puedo preguntar. Así ha transcurrido mi vida. Pero yo no he tenido el momento de aparecer, de surgir, expresando mi propio deseo, lo que yo quiero que me pase, la forma que yo quiero tener de gozar mi relación con el otro, mi relación con las cosas, mi relación con las instituciones, mi relación con la sociedad y mi relación conmigo mismo. Por eso es a veces inexplicable por qué yo quiero a veces autodestruirme. Generalmente yo me veo haciendo cosas que tienen que ver con resultados dañinos. Estoy haciendo prácticas que al final me producen efectos negativos, dañinos. Y entonces no me explico por qué lo hago. Cuando tengo deseo de vivir, cuando tengo deseo de estar en el mundo. Sin embargo, tengo comportamientos que amenazan, que atentan contra esa posibilidad. Un afán, una pulsión de destrucción, una pulsión de muerte impresionante. Y que está planteada también a nivel de la vida externa, la vida social. Yo veo en el panorama general de la sociedad colombiana una inducción siempre a la muerte. Los últimos años en la vida del país han estado señalados por eso. Hay una seducción, hay una fascinación por la eliminación de los otros. Y para eso se han convertido a los seres humanos en sicarios, en asesinos, en proveedores de sustancias, objetos, instrumentos que destruyen al ser humano. Y además se ha implementado el consumo de todo lo que sea prácticamente objeto de destrucción, todo lo que ayude a que el ser humano se autoconsuma también en el consumo de las cosas. Diría uno que hay un deseo de destrucción, pero también al lado de eso, al lado de ese tipo de pulsión, hay otro que la misma sociedad está inventando, está tratando de producir, que contrarreste ese afán de muerte y lo vuelva un deseo de vida. Y entonces aparecen consignas muy interesantes como hacer valer que la vida es el valor supremo. Esa consigna de la vida es el valor supremo se vuelve importante cuando los otros ideales han caído, cuando ya cada ser humano se siente defraudado, se siente caído, se siente sin esperanza, y entonces viene un significante tan importante como la vida, valor supremo, y lo alienta, lo invita a seguir. Y muchas instituciones, muchos estados hacen muchas cosas interesantes, inventan muchas estrategias para que la posibilidad de vivir le gane a la posibilidad de muerte. En el país colombiano se vive eso. Hay actores de la vida política del país que se han sustentado, ¿sí?, que han logrado sostenerse en el ejercicio del poder a través de la publicación, de la fascinación, de la seducción, de la inducción
por la muerte. Y se preparan y hacen las invitaciones a eso. No quieren la paz, no les interesa la paz, les produce más la guerra, les produce más la industria de la muerte. Eso es rentable y en el mercado es lo que cuenta. Porque allí también en la caída de esos ideales de vida aparece un interés que es muy dañino, el interés por las cosas materiales, digamos por las ganancias, el interés por hacerse al poder, enriquecerse cada vez más a costa del envilecimiento de los otros, de los servidores. Entonces hay un conflicto, hay una situación que tiene que ver con cómo la relación de los unos con los otros es conflictiva y que generalmente se ejerce en detrimento del uno o del otro. Y entonces aparecen unas ideas, aparecen unas filosofías, unas utopías que dicen esta imposibilidad que hay de vivir se puede lograr sacar adelante con un proyecto de educación, con un proyecto de cuidado, con un proyecto de apoyo, con un proyecto de atención a ese otro que está sufriendo porque es víctima de la política de actores de la vida social, y reconocer que cada uno de esos actores tiene su historia, y ese es un punto fundamental. Nosotros a veces estamos equivocados en las apreciaciones que tenemos sobre lo que pasa en la vida nacional porque desconocemos la historia de los actores. Nosotros creemos que este tema del conflicto del país se inventó hoy, que apareció porque algún presidente o algún gobernante dijo que había subversión y que eso era peligroso y había que combatirlo y destruirlo. Pero no pasa así. Ese asunto de la vida de los actores de la situación nacional tiene una historia. Cada actor puede levantar la mano cuando esa oportunidad se dé en procesos de democratización de la vida social y puede contar su historia y decir cuál es la responsabilidad que tiene en los actos que ha realizado para que tenga una mirada puesta sobre él, para que no sea desconocido. Hay otros actores que no tienen, digamos, una justificación, una explicación que históricamente sea válida, legitimada, y entonces se sostienen sobre la base de el engaño o la construcción de una falsa historia, la cuentan a su modo. Esas cosas nos pasan. Recientemente el país lo ha vivido. La mentira ha aparecido como un instrumento, como un elemento de ejercer la política. Y una representación social para cualquier individuo, para cualquier ciudadano que esté basada en la mentira es peligrosa, porque nos pone simplemente en la condición de bueno, en qué hacer. En materia de trampas, al que sabe hay que creerle, no nos deja sino esa opción. Pero cuando se habla ya de modificar las representaciones, de producir unos ideales sociales nuevos que estén acordes con las soluciones de la época actual, entonces las cosas toman otro rumbo, toman otro camino. Por eso la función de la corporación, el trabajo que realiza en las distintas comunidades vulneradas, es producir sujetos, producir individuos que sean conscientes de su propia realidad, que puedan saber cuál ha sido su historia y que empiecen a conocer sus reales posibilidades. Y aquí lo han dicho, en el programa lo han dicho los actores que han venido, los jóvenes, los niños, porque han estado los niños aquí, los ancianos, los líderes, los profesionales, todos los que han sido afectados por la intervención del modelo ECO 2 que practica la corporación, han dado testimonio de los resultados benéficos, de los resultados
digamos, obsequiosos para la vida nacional, porque los ha puesto en condición de ser actores capaces de responder por el cuidado y por el destino de los demás en una convivencia pacífica. Y no quiere decir que convivencia pacífica sea un asunto posible, sino un asunto difícil, un asunto imposible, pero que hay que volverlo posible a través de la acción del ser humano, que es un ser humano que piensa, es un ser humano que siente, es un ser humano que tiene emociones, es un ser humano que es capaz de amar, pero también es capaz de odiar, que es capaz de múltiples acciones y que está expuesto a lo que los distintos actores de la vida política, social, jurídica, espiritual le propongan. Por eso estos son sujetos expuestos a la atracción de políticos, y los políticos pueden hacer una propuesta honesta o deshonesta. Están expuestos a la atracción de líderes religiosos que pueden hacer una propuesta o una promesa que engañe o que vuelva sumiso al ser humano. Están expuestos actores que lo engañan desde el punto de vista de la promesa que ellos saben que nunca pueden cumplir. Lo convierten en una mercancía y lo ponen a circular como cosa, como mercancía. Entonces la corporación nos dice, vamos a producir unas condiciones para que el ser humano circule como un ser humano. De eso se trata. Y es esa la filosofía de la inclusión. Vamos a ver unos avisos, unos anuncios, y cuando regresemos continuamos en esta reflexión que tiene que ver con la propuesta que la corporación hace sobre qué puede hacer un ser humano para convertirse en un sujeto que le garantice responsablemente al país que puede vivir en convivencia con el otro y consigo mismo. Ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Palabra Plena, conversando con la TV audiencia sobre estos hechos que practican, que realizan, lo que ponen en acto las instituciones que han decidido atender, ocuparse del sufrimiento del ser humano. Para el caso de la Corporación Viviendo, que es la que auspicia este programa de Palabra Plena y aspira a que aquí los actores digan cómo se han convertido en seres humanos dignos. Quiere decir que han adquirido una capacidad para construir circunstancias, elementos que los hagan dignos, porque la dignidad no puede ser, digamos, una
donación o algo que se dé en abstracto. La dignidad es una construcción que se tiene que hacer sobre la base de proponer lugares, sitios en donde el ser humano se sienta como acogido, que no se sienta como un inquilino que en cualquier momento puede ser desalojado. No, aquí la corporación misma se ha convertido en una casa, en un lugar, en un hábitat en donde el individuo que llega tiene su lugar, un lugar propio, y en ese lugar puede tomar la palabra para relatarse, para explicarse, diría yo, para decir quién es y qué querría ser. Y la corporación, a través de toda la concepción que tiene de su intervención, le proporciona los elementos en ese lugar y lo deja que tenga su autonomía. No le impone ninguna situación, no le importa, no le trae, no le transporta ninguna concepción que no sea la que proviene del mismo ser que está siendo objeto de ese tratamiento. Hay mucha decencia en eso, podría yo decir, y de pronto es el camino por el que la dignidad va aflorando. Es un asunto ético el compromiso de la corporación, porque les deja a los sujetos la oportunidad de desear, de querer y de hacerse responsables de eso que quieren. Por eso cuando un muchacho, cuando un joven, como un adulto ha venido aquí a decir que ha cambiado su estilo de vida, eso ha sido el producto de su decisión. Ha decidido cambiar. No es que le hayan impuesto un cambio o lo hayan cambiado, no, ha decidido cambiar. Y en esas condiciones, ese sujeto tiene una gran responsabilidad sobre sus actos, responde por ellos y toma las decisiones que sean. Respeta éticamente su forma de gozar, porque uno puede gozar sufriendo, uno puede gozar haciéndole mal al otro y se goza, ¿sí? Pero también puede ocurrir lo contrario, que pueda gozar tomando el cuidado del otro, que pueda gozar ayudando a producir un vínculo que le permita al otro encontrar un apoyo, una acogida y producir una concepción colectiva, una acción colectiva que es en la que consiste al final de cuentas la acción social, una acción que aspire a ser justa, que aspire a ser armónica, que aspire a ser equitativa. Porque lo que no pasa en las acciones, en las intervenciones donde es el otro que impone, es la imposibilidad de la justicia, de la equidad. Por eso este modelo que tenemos, que afecta, que vulnera a las comunidades, es tan nocivo, es tan peligroso, porque no está y no tiene una consistencia, digamos, democrática. Es excluyente. Se va conformando como para unos pocos solamente y va eliminando y va volviendo desecho a una gran masa social que no tiene lugar, que no tiene sitio en la historia del país. Esas cosas las examina, las ve la corporación y las asume y lucha. Hay que saber bien que la corporación brega mucho, lucha mucho para que el Estado, el gobierno, auspicie esos programas, para que les dé lugar, para que los tome en cuenta y los convierta en estrategias, en políticas públicas que vayan ayudando a mitigar un poco este dolor social, este problema que tienen los sectores vulnerados. Porque hay sectores que se defienden mayormente, que tienen mayor capacidad de organización, que su historia les ha permitido potenciarse desde una autonomía. Bueno, lo que decía antes, la
historia de los actores, cómo cada uno la cuenta. Pues bien, de estas cosas es que habla Palabra Plena. Estas son las cosas que constituyen el compromiso de la Corporación Viviendo. Y estos son los llamados que la Corporación le hace al Estado, que mire su trabajo, que ponga la mirada en esos resultados y los evalúe tomando en cuenta la calidad de su compromiso, la consistencia que le ha dado a sus procesos y la bondad de los resultados que se han obtenido. Esa es la Corporación Viviendo y es Palabra Plena, invitándolos otra vez a que el próximo martes estemos reflexionando, pensando sobre estos hechos de la vida tan conflictivos, tan difíciles, tan insondables. Por eso se ha dicho que las tres cosas más difíciles o imposibles que se pueden realizar son educar, gobernar y saber de sí, analizarse. Cuídense mucho, les deseamos un feliz descanso y nos vemos el próximo martes. Palabra Plena, Corporación Viviendo. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.